En Meridiano 70, las noticias en voz de los protagonistas, la opinión de los expertos. Saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diferentes aplicaciones de Meridiano 70, también a través de los 1170M en la frecuencia modular. Hoy el mundo del fútbol recuerda, obviamente, a uno de los grandes. Se trata de Diego Armando Maradona. Pero más allá del valor simbólico, sí, y efectivo que logró Maradona en el fútbol, hay que hablar precisamente de ese fenómeno social que hay detrás del gran astro del fútbol, Maradona, y que trasciende a otros espacios. El pueblo argentino ha sido un pueblo muy sufrido a lo largo de la historia, donde la república en la concepción se ha perdido constantes ocasiones. Incluso la historia nos muestra que hay una necesidad de poder salir de las frustraciones. Argentina ha creado en sí no la figura del héroe, sino del caudillo. Y es el caudillo humano que hace y que siente lo que el pueblo necesita, lo que precisamente necesita para vencer las adversidades. Durante el siglo XIX, Argentina estuvo sumida en una serie de guerras, diferencias, y oculta detrás de los grandes poderes tradicionales. Pero el siglo XX fue un siglo de transformaciones y mostró por primera vez la cara de la modernidad. Primero fue Hipólito Yrigoyen, quien funda un nuevo partido político, la Unión Cívica Radical, y que le da esa transformación hacia lo social, estableciendo los horarios laborales, estableciendo políticas sociales de seguridad social, políticas para las mujeres, inclusión social y sobre todo acercándose cada día más hacia una visión mucho más moderna de la República Argentina. Yrigoyen murió y se convirtió en un santo para muchos de argentinos durante gran parte del siglo XX. Y hoy se le recuerda. Pasaron las dictaduras, se perdió la República y aparece una figura disruptiva en el plano político, Juan Domingo Perón. Y al aparecer Perón se vuelve en el mito, se vuelve el mito, aquel caudillo del pueblo, y toma esa figura paternalista del padre argentino, de quien cuidaba y de quien cuida precisamente a todo un pueblo. Pero junto a él, la figura de la madre, de Evita, quien muere joven durante el primer gobierno de Perón y se convierte en Santa Evita. Santa Evita, la madre de los descamisados, de los pobres, de aquellos que estaban precisamente sufridos en medio de una situación social impresionante que vivió la Argentina. Evita se convirtió en el espíritu del peronismo y así se le recuerda como la madre de los descamisados, de los obreros, de aquella lucha como tal y de la justicia social. A la par de Evita pasaba otro mito, el mito en el deporte, el chueco de Balcarce, Juan Manuel Fangio, que se convirtió en un mito, 5 veces campeón mundial de automovilismo en Europa, campeón en la Argentina. Y este también se convierte en un mito a su fallecimiento, siendo el primer deportista velado en la Casa Rosada, Casa Presidencial Argentina. Pero pasaron los años, pasaron las dictaduras y la frustración de los argentinos era tan grande. Perdieron la guerra de las Malvinas, aquella isla rocosa que representaba el hecho de haber sido robados durante el siglo XIX en medio de sus guerras internas por aquellos maleantes ingleses, según como lo ve la historiografía argentina. Pero en los 80 aparece el mito del fútbol, deporte que ha sido por excelencia ese mito argentino, esa vida popular del argentino, porque los argentinos se han motivado y viven pasionalmente 4 cosas: la política, la religión, la música y el fútbol. Así como la música, Gardel es el gran mito y han venido cientos detrás de ese mito gardeliano, y también en otros ambientes como el rock,
como aquello que viene del pueblo, como también aquello que nace dentro de esa concepción popular. Pues Maradona nace en ese popurrí, en esa mezcla, en esa amalgama de conocimientos sociales, de experiencias sociales, de vivencias sociales, y surge e irrumpe en medio del escenario como aquel caudillo en el deporte de todos. Si bien había un mito futbolístico de Stéfano, fue muy lejano, porque no se hizo hombre en el fútbol en medio de las canchas argentinas, se hizo famoso en Millonarios y en España, en el Real de Madrid. Sin embargo, Maradona surge de las calles polvorientas de Villa Fiorito, de Lanús, surge de las canchas del Bicho, del Argentino Junior, pasa a la Boca, club popular de un barrio sufrido que siempre ha estado al lado del mar, al lado del mundo, a las puertas del mundo, pero que siempre ha estado en la parte trasera de la Argentina. Ese Maradona que logró hacer lo que no hicieron los políticos, ganarle la guerra a los británicos, a los ingleses, y lo hace con la picardía típica del argentino de anotar un gol con la mano, celebrarlo y decir, las Malvinas son nuestras. Esa concepción de Maradona que lo hace un santo popular, que lo hizo tan humano caer en medio de tantas dificultades, pero que al mismo tiempo representa el espíritu combativo de los argentinos en lograr todos sus objetivos y sobre todo en superar sus dificultades diarias, cotidianas. Ese Diego que nunca abandonó su pueblo, que pudiendo vivir en Dubái cómodamente, regresó a la Argentina a vivir el fútbol. Y no porque necesitara, sino porque era su vida lo que necesitaba estar cerca al fútbol. No era la economía, era su pasión. Por eso Maradona, en medio de esta historia argentina tan maravillosa de 200 tantos años de vida republicana, tiene hoy esa concepción de un santo popular que se hizo en medio de todos a través de un deporte, a través del mundo balón, pero que trascendió y mezcló y se hizo también en lo cultural, porque Maradona es una cultura. Maradona es la cultura del fútbol, de los niños, de los pibes que van al baby fútbol, que se hacen en el potrero y que salen al fútbol profesional, al equipo más cercano, el equipo de su barrio. Ese es el club al cual defienden y después defender la camiseta de la AFA. Maradona es música. Rodrigo le hizo una canción, Calamaro le hizo una canción, y así cientos lo cantan y lo ovacionaban precisamente, no solamente en las canchas, sino también en las calles. Maradona también es política. Maradona hace parte de ese círculo del peronismo que busca siempre ese bienestar social del pueblo argentino. Y cómo no decirlo, que Maradona es una religión. Es aquella vivencia del hijo pródigo que cae y que vuelve a las casas de su padre y que se reconcilia y que vuelve otra vez a reconciliarse con Dios, con la creencia, con la iglesia, con Francisco, el Papa, que se reconcilia con su familia y que busca el perdón y que es perdonado precisamente para entrar al cielo. Eso es Maradona, las 4 cosas que viven los argentinos. Y por eso nace un santo popular. San Diego Maradona nace precisamente en un mes de noviembre del año más caótico del 2020. Meridiano 70,